Ya estamos de regreso acá en la 11 en el 14 para recibir a una verdadera campeona. Estuvo con nosotros Cami hace una semana, cuando estaba a punto de irse al Canal de la Mancha, a completar ahí también un nado que era de largo aliento. Estamos hablando de más de 25 horas. Pero después de hacer eso, viajó a Puerto Natales y completó su tercer récord Guinness. Porque ya tiene uno por nadar en Cabo de Horno, otro por la Antártica y ahora, por supuesto, en Natales, aguantando temperaturas de 4.5 grados, cero en el ambiente, un poco menos, y siendo la primera mujer que se mantiene por tanto tiempo, ya va a preguntar cuánto fue, en aguas gélidas, y por lo tanto, allá en Puerto Natales firmó su tercer récord Guinness, la sirena del hielo, Bárbara Hernández. Bienvenida, Bárbara. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Muchas gracias. Solo voy a acotar que es nuestro cuarto récord Guinness. Ah, ya me quedé corto. Cuarto, porque Antártica vale por 2. O sea, vale por Antártica es un nado, pero ahí tenemos 2 cuadritos Guinness, porque uno es la máxima distancia en Antártica, y récord Guinness tomó los polos, ambos polos, porque hay nado Voy a original poner en el entonces, Ártico. Todo de nuevo, todo nuevo. No, muchas gracias por la buena onda. No, aparte súper orgulloso. No sé cuántos deportistas chilenos, creo que somos los únicos que tenemos. Y sin lugar a dudas, tú eres la chilena con más récord Guinness. ¿En serio? Sí, Pero busquémoslo. Una vez yo estuve viendo, por ejemplo, don Francisco con el programa de televisión Mariana, que duró 53 años. Sí, la primera mujer chilena, y por deporte además. Claro. Sí, no, y la única persona chilena con 4 por lo menos hasta ahora. La Raibel con el caballo guaso, el salto más alto en la historia, que fue en Coracero, allá en Valparaíso. Viña del Mar, perdón. Mira, y acá está por lo que Oye, te falta la estrella en Hollywood nomás. ¿Cierto? Sería bonito. No, queremos un documental en Netflix, en alguna plataforma. Ese sería un sueño. Pero es que yo creo. O sea, la verdad que sorry, pero lo amerita. ¿Y en qué tomamos con eso? No he hablado con alguna productora. Yo creo que alguna productora. Yo creo que le vamos a pedir ahí a la cámara, a todo el mundo que conozca a alguien que tenga una productora. Yo te solo una amiga. Yo conozco a la persona. La productora sería muy lindo. Imagínate, nados en la Antártica, nados en los glaciares. Pero es impresionante y muestras todo de Chile. Y aparte que realmente cuando yo supe tu historia quedé impresionada. No, sería lindo. No es decir, de halagar, no es menor. O sea, wow, ¿quién más lo hace? No, qué lindo sería, ¿cierto? De Chile al mundo, así que lo vamos a invocar. Vamos, y te Chile. prometo, yo tengo a la persona adecuada para esto. ¿En serio? Sí, no, ya. Es para un documental de Netflix. Hay que intentarlo. Oye, yo te imagino en HBO Max, en Netflix, que sí, en Amazon Prime, ahí con un documental. Hablo chévere. No, me encanta. Bien. No, vamos, lo vamos a invocar, lo vamos a proyectar. Oye, y en Puerto Natales, ¿cuánto nadaste y cuánto tiempo? Nadé 3.840 metros. 1 hora y 6 minutos en temperaturas realmente muy frías. Es nuestro nado más extenso en agua gélida. Nuestro récord Guinness anterior es de 2.5 kilómetros en la Antártica. Entonces imagínense lo que significa estar a esa temperatura, y en la mañana, a las 9 de la mañana saltamos al agua. Entonces fue realmente súper rudo. Oye, ahí está la imagen. Ahí está la imagen. Sí. De hecho, justo antes, a punto de saltar, ¿no? No, aquí ya estamos celebrando nuestro récord Guinness. Oye, y con la bandera chilena. Qué patriota. Eso te iba a preguntar, Bárbara, ¿cómo lo haces para aguantar estas temperaturas? ¿Tienes algún traje especial? No. ¿O es con un traje de baño básico? Traje de baño normal, gorra, lente. No, por reglamento no está permitido el traje de neopreno ni ningún tipo de grasa aislante del frío. Entonces, o sea, la piel así, piel, no puede, nada. Todo tu corazón, todo ni tu una crema coraje, lechuga. Nada. Ni crema Ni lechuga. Oye, cuenta, porque al minuto que vas nadando, la temperatura de tu cuerpo deja de sentir frío. No, porque son nados demasiado extremos. Entonces tu temperatura como corporal y sobre todo central va bajando cada vez más. De hecho, es primera vez que podemos hacer como la medición real de mi hipotermia. Como mi equipo se consiguió 2 cápsulas que van monitoreando tu temperatura central. O sea, como te las tomas y están ahí en tu tripa. Como un chip. Qué importante saber, porque en el fondo no te congeles. Claro, porque si te pasa algo, claro. Y pudieron ellos darse cuenta que mi temperatura llega a los 30 grados Celsius después de un nado de estas características. En la Antártica salimos con 27 grados. Baja 6 grados. Sí, porque el promedio es 37, 36. Claro. Sí, no, es harto. O sea, bueno, ese es mi piquerazo ahí, así que las fotos del Anto, del que lo máximo. Impresionante. Sí, no, fue súper rudo, ¿no? Entrar al agua siempre es difícil, o sea, siempre hay un riesgo, siempre es complejo, en verdad. Oye, ¿y en estos viajes te acompañó tu pareja o se tuvo que Ahora mi marido fue con nosotros, así que estábamos súper contentos. Sí, ¿pero él va en el bote? Lalo va en la embarcación, es el que toma la decisión de si te dejan en el agua o te sacan, así como medida de emergencia. Ahí va viendo el medidor y todo. Va junto con nosotros, y la persona que mejor me conoce dentro de los nados, fuimos con mi cartera
cardiólogo, el Nico Bunster, con su señora, que es la Cami Carvajal, que se encargaron de todo el protocolo de recuperación, y parte de mi equipo es el que me acompañó a Antártica. Entonces son expertos en hipotermia, en navegación, con gente, por supuesto, que es de Natales, que lo dieron todo. Así que de verdad, un tremendo abrazo para ellos porque son lo máximo. Mi buzo de salvataje también, él nos acompañó, así que muchas gracias y muchos cariños a Miguel. Y ahí estuvimos poniéndole toda la onda y todo el corazón a este nado, que fue bastante difícil. Oye, Bárbara, ¿y el proceso de recuperación después de esto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en qué se trata, la general, verdad? por ejemplo, por eso es tan interesante poder tener las mediciones y tener estos protocolos de hipotermia. Si bien es cierto, a lo mejor no todo el mundo va por voluntad propia a nadar estas distancias, pero es interesante tener esa información en los ambientes extremos, como cuando hay accidentes, como cómo funcionan los organismos en estas condiciones. Y la recuperación nos tomó 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, hasta subir la temperatura, pero en general dicen que es 1 grado, o sea, 1 hora por grado de temperatura que se pierde. 1 hora por grado. Pero mi cuerpo O sea, se recupera mucho más rápido. Porque estás 6-7 acostumbrado. horas. Claro, y mi cuerpo se recupera en 1 hora y media. Entonces, ¿Pero qué tienen que hacer más o menos? ¿Alimentarte? ¿La temperatura? En esa carpa estábamos. Es ¿Un chocolate caliente? Ay, ojalá que ganas, no, pero te juro que no te dan ganas de comer nada. Como que es respirar aire caliente, estar con unas mantas térmicas, envuelta en un saco de dormir, por ejemplo, muy calentita. Y la recuperación tiene que ser muy paulatina porque la sangre es fría de las extremidades y ahí está el peligro. Si vuelve muy rápida al corazón, te puede producir, por ejemplo, un paro cardíaco. Como que el corazón no alcanza a regular esa temperatura. Es muy y es brusco. un golpe muy fuerte. Y por eso vas con tu cardiólogo. Y por eso vamos con el cardiólogo ahí, que es un máximo. Y por eso, bueno, Lalo ahí, que está arriba del bote, como es el que más me conoce, también va como mostrando las señales del nado. Que es normal que vayas cada vez más lento, que mientras no trague agua, mientras esté como conectada con ellos, está todo bien. Oye, Bárbara, ¿y las preparaciones previas? ¿Cómo funciona? Porque me imagino que hay mucho proceso previo. Sí, bueno, el entrenamiento es lo más complejo. En este nado, que es el cuarto Guinness, nosotros veníamos ya del Canal de la Mancha, que fue mi nado más extenso. Entonces pasamos de nadar 27 horas seguidas, que es un desgaste para el cuerpo increíble. No sé cómo está. O sea, imagínense que soy la única mujer sudamericana en terminarlo. Por eso fue otro récord. O sea, este 2025 es el año de los récords. El año de los récords, Bárbara. Hay mucho esfuerzo detrás. Pero entrenamiento, o sea, entrenando de lunes a sábado, más de 3 horas y media en la piscina. ¿Y la alimentación, por ejemplo, especial? La alimentación es importante en la medida del consumo de proteínas, la hidratación, las sales, y ahí está toda la clave de la Nutri, que es la Cami Alcerga, que también es deportista, que va calculando qué porcentaje de alimentos finalmente uno necesita. Por suerte me puedo comer los pastelitos y mientras yo pueda comer pastelitos puedo entrenar. No sé, creo que las mujeres igual es complejo, porque entre nuestras hormonas y los cambios y todo. Sí. Pero agradecida de poder practicar un deporte en el que en verdad puedo comer, porque si no, yo creo que no habría sirena de hielo si no puede comer la sirena. Oye, ya, mira, récord Cabo de Horno, 2 récords en la Antártida, récord en Puerto Natales, ahora el nado más extenso allá en el Canal de la Mancha. ¿Cuáles son las diferencias que hay en los tipos de agua? Me imagino que las corrientes. Sí, no, ¿Cuál fue el más difícil? Claro. Creo que es la temperatura. Por ejemplo, nadar con hipotermia, porque nunca se te quita. O sea, lo que hacemos es aprender a reconocer la hipotermia, tener medidas de seguridad, la recuperación, como que salga que todo la hipotermia perfecto. no te gane y tú sigues. Y claro, y que estés consciente que no te desmayes en el agua es un tremendo desafío, pero también estar 27 horas metida en un mar con temperaturas un poco más altas, pero es una hipotermia distinta. Igual está ahí 27 horas en un mar de entre 15 y 17 grados, o sea, sigue siendo como frío. Obvio. El comer dentro del agua, el tener que hacer pipi en el agua, el no saber cuántas horas falta para poder llegar al otro lado, estos frentes de mal tiempo que se nos adelantó. Creo que de los dos nados tan distintos y tan complejos, creo que finalmente lo que rescato es esta forma, la mente que tenemos los humanos, de aún con todo en contra y de aún con ganas de abandonar, porque también me dan ganas de decir, oye, ¿sabes qué? No sé si puedo terminar esto. Y aún con miedo a no terminar o al fracaso, como que si hay un trabajo previo, si uno es perseverante, como que es posible, literal, llegar a la otra orilla. Igual, aunque tengas dudas de ti mismo. Y eso creo que es un mensaje súper lindo como para compartir con la gente que está en la casa. Aunque tengan dudas, aunque tengan miedo, como que si ustedes son constantes, créanme, uno le gana la hipotermia, uno le gana la noche, uno se adapta a todo. Así que hacer perseverantes creo que es la clave para nosotros. Y primero alcanzar las propias metas, porque tú eres una persona excepcional, que tiene condiciones por sobre la media, entonces tú haces cosas extraordinarias para cualquier mujer. Por lo tanto, tal vez bajo ese prisma tú eres como
un ícono, referente. exactamente, un referente. Sí. Y los que van detrás no tienen que imitar a ti porque es muy difícil, pero sí Pero sí. fijarse sus propias metas. Y en nuestros propios miedos. A ver, ¿qué es lo que me cuesta hacer? Y lo que más nos cuesta es lo que más tenemos que hacer. Exacto, como dicen, si te da miedo, hazlo. Sí, y intentarlo, y persistir, y volver a empezar, y rodearnos de personas que nos ayuden. Yo creo que mi equipo es lo que nos ayudó a terminar, y los que me sostuvieron para poder terminar estos nados. Te juro, yo los veía ahí, yo tan motivados, que incluso cuando yo en algún minuto dije, ya, no, aquí no ganamos Guinness, o sea, terminemos lo que podamos y hagamos lo que podamos con lo que hay. Y les pregunté la distancia y ya habíamos pasado la distancia antártica. Entonces, todos esos 1.300, casi 1.500 metros extra, creo que fueron gracias a mi equipo. Estaban ahí cuidándome todo el rato, prometiéndome Motivando pastelitos. ahí te todo. juro. Oye, Bárbara, sé que te pones metas constantemente. ¿Cuál es la que viene ahora? Mira, por ahora tratar de no volverme loca porque no puedo nadar. Tengo unos puntos en la oreja, me tuve que sacar unos queloides, así que... Ay, pero eso nada que ver por la actividad. Claro, tratar de No queremos congelar la sobrevivir. oreja. No, Sí, por claro. favor, te muero de ganas, me estoy bañando con agua helada, así, pero recuperarme bien. Creo Ya. que es necesario física, mental, emocionalmente, todas como maneras. elaborar esto, porque a veces siempre uno salta una cosa a otra, como elaborar esto, disfrutarlo. Tenemos la posibilidad de volver a Antártica, así que ahí, ¿por qué no? Un quinto récord Guinness que más le Uy, da. pero ¿por qué no? ¿Eso cuándo Why sería? not? Sería enero, febrero, vamos Ah, a ver. bien, claro. Ya Y si no, tienes que recuperarte bien, sí. sí, O sea que sea cuando tenga que ser. El verano en la Antártida, entonces hay más hielo o menos hielo. Claro, pero siempre, siempre vamos a llegar a los 30 grados corporales. Te juro, menos. No, unas mini vacaciones, ojalá con mi marido, para que el pobre no tenga que estar ahí con el alma en un hilo viendo si También. No, llévalo al Caribe, pobre, debe estar aburrido del frío. De hecho, estamos re contentos porque Jetson nos acaba de mandar unos pasajes. Te juro, ¿Ya? arriba. Así Mira qué bien. pero No, nadie en el río aprovechen ahí. Claro. Oye, Y volver a entrenar ya. Cuando tú vas a un récord Guinness, nosotros pensamos algún día hacerlo, a lo mejor podemos hacer una transmisión. Nico, ¿te parece? ¿Cómo? Hacer Busquemos 100 quién- horas de televisión continua, así, por Non-stop. ejemplo. Podría ser, ¿ah? Podría ser. Podría ser, ¿ah? Why Ojo, not? y batimos el récord. No sería malo. Lo podemos conversar. Oye, pero cuando tú vas a un récord Guinness, te llega un diploma, Sí, te el entregan diploma viene. un trofeo. El diploma Cuéntanos. viene. Y si ustedes quieren, más adelante, cuando ustedes quieran, yo les traigo mis 4 Ah, mira, te récords. llevo. Pero Y se los mostramos a la gente. obvio, Sí, no, obvio, te voy a pero qué avisar. orgullo sería tener eso acá. No, de verdad Feliz. que sí, te voy a avisar porque los tenemos. Ay, El linda. último viene volando, así que esperamos llegar la próxima semana a una de esas. Oye, ¿y cómo va a ser el 18 de Bárbara Hernández? El 18 de Bárbara Hernández va a ser en la ¿Con cuánto cordillera. hielo en No, el terremoto? Ay, en la cordillera, Portillo, ahí bailando. Muy bien. a mí ya con me mi dio marido. frío ya. No, es que es mi lugar favorito en el mundo. Te juro, nos casamos ahí, entonces voy a estar. Ah, ¿te casaste en Portillo? Nos casamos en Portillo. Entonces ir a Portillo muy lindo y con mis papás. Mis papás cocinando empanadas, comiendo rico. asado, Qué rico. Oye, ¿y No, cuánto sí. tiempo llevas de casada? Y vamos a cumplir un año el 28 Poquito. de septiembre. Ya. Sí. ¿El 18 es bien? 28. Ah, 28, Sí, ya. pero el próximo año Doble vamos a casar por la celebración. iglesia el 18, yo creo. Así Ya. que vamos. Ah, y, De hecho, y ahí, esa es la foto y ahí de con tío. traje... Mira, ese es mi traje de sirena Si te nueva. casas para el 18, invítame, vamos a bailar la cueca. Ya un día aprendimos, estamos listos. Nadie me practica, ¿no? Mira la foto que romántica. impresionante. Es que se pasó este matrimonio, Cami. Sí pasó. No, demasiado lindo. Y en Sí. el agua, y ahí está el Oye, lago. qué linda la producción. Sí, tenemos pasó la Jimena voz, se Olavarría, una diseñadora chilena topísima. Te juro, todos los detalles, todo lo que ven hecho a mano. Precioso. Oye, y Lalo, la paciencia de meterse al No, agua. sí, porque no, la Oye, y paciencia- qué lindo el emoción. color del vestido. Sí, no, es que bello. literal eres una sirena. sirena en el hielo. Una sirena. Ahí está con tu mamá. Con mi mamá, ¿Y tu mi papá? papá, sí. Oh. Y Lalo. Y Lalo. Ahí está mi Lalo. No, demasiado Ya, lindo. oye, la próxima entrevista con Lalo también. ¿Te imaginas? Pues, Claro, y sí, traes sí. tú. Pero tengo que pedirle permiso ahí a la directa Mar, que trabaja con la hermana. Entonces no me Ah, y ahí hace es más Ah, complicado. sí. Sí, es verdad. Y ahí está, oye, Pero qué lindo el bueno. anillo también. Sí, y eso la también es une una y todo. joyería nacional. Sí, joyas Altamirano. ¿Qué Son pasaste? Lindo. puro nacional, Me mucho encantó. corazón. Qué hermoso. No, yo no había visto esto y de verdad me conmovió. Lo encontré, pero No, extraordinario, muy Bárbara. lindo. Nos encantó tu historia, yo no la Sí. conocía, hoy día tuve el ¿Cierto? gusto de Gracias por el conocerte. aguante, gracias por la oportunidad y cariño a toda la gente que hizo ahí el aguante y nos acompañó estas 27 horas en la murición de hipotermia en la Sí, Natales, agradecen te a todos los juro. auspiciadores, al tiro, Sí, porque no tengo muchas claro. gracias a Banco de Chile, Mazda que lo dio todo, te juro, hasta teníamos un auto ya listo para nosotros. Ah. Nos ayudó con los pasajes, primera vez que puedo volar con equipo completo. Y es una maravilla, o sea, llevar tu propio médico, como toda tu gente que te Sí, cuida, po. se preocupa hasta en el más mínimo detalle, marca la diferencia. De todas maneras, No, de totalmente. todas maneras. Démosle un aplauso enorme. Bárbara, La un sirena gusto del tenerte hielo. acá. 4 La sirena del récord hielo. Guinness. Barbarita Próximamente te vamos a tener Hernández. aquí con todo. Eso. Tenemos que traer una tina de hielo para acá, pues, chiquillos. Exacto. Yo me he metido, pero 3 minutos Yo aguantado. no sé, no aguanto nada. Yo he aguantado 3 minutos. Hagamos votación popular, que él te ha puesto que la gente estaría feliz con eso. ¿Sí? Está bien, Sí. está bien. Ya, aplauso para Un la aplauso, Bárbara. Bárbara.
Ahí están sus redes sociales. Un ejemplo, mujer. Oye, gracias por venir y feliz 18. Feliz 18, linda. Oye, nos vamos al corte. Vamos y ya al está corte. listo nuestro amigo Carlos Martínez, investigador paranormal. Nuestro investigador paranormal. Vamos ¿Qué hablar de nos va a la traer hoy Quintrala. día? Estamos en 18. La persona Cosas más chilenas. conocida de Chile se dice, la Quintrala. Yo creo que sí. Más Catalina conocida que de todo. los Ríos. Tal cual. A la Allá vuelta está la de la Quintrala. Me acuerdo como si fuese ayer. Estaba nervioso, pero seguro de lo que quería. Conocí la disciplina. Entendí que por algo se llama servicio militar, porque es un servicio a nuestro país. Si me preguntan si lo volvería a hacer, lo haría 1 y 1000 veces. ¿Sí o no, muchachos? Inscríbete y preséntate. Es tu deber. Conoce más en serviciomilitar.cl. Ministerio de Defensa, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Oye, los cabros chicos se aburren con todo hoy día. Oye, imagínate, los míos son adolescentes, ya no sé qué más hacer. Uy, todo el día cansado, todo el día aburrido. Echado en la cama. Pero, ¿qué está pasando en la tele? ¿Vamos a verlo? Veamos. Momentos que nos han marcado, historias que hemos compartido. La televisión fue testigo de todo. Pero con la llegada de las redes sociales, la pantalla se achicó. Y aunque muchos digan que la tele ya no es la misma, Porque en TVR la televisión revive. Creamos contenidos que no solo miras, también compartes. ¡Eso! Nuevas historias, nuevos rostros. Ajá, más emoción, más conexión. Porque la tele no está muerta, se transformó. Hoy, la televisión y las redes sociales caminan juntas. Donde todos somos parte de la historia. La multifamilia también tiene espacio aquí en TVR. Revive con TVR. Súmate a la conversación. Súmate a la nueva tele. TVR, la tele que vive contigo. Ya regresamos aquí en las previas del 18, Rodri. Claro. Por eso vamos a hablar junto a mi querido Carlos Martínez, investigador paranormal, de una de las leyendas urbanas de Chile. Yo diría que quizás la más grande de todas, ¿cierto? Y yo creo que una de las personas más conocidas. No hay quien no conozca a la Quintrala. Y más temida, aparte. Y también. Claro. Tenía su residencia en el centro de Santiago. Imagínate. Iba, entre otros lugares, a la iglesia de San Francisco. Pero para hablar más de esto, Pero en tenemos realidad al especialista. está Carlito acá Aquí para contarnos más Carlito, detalles. ahí nos va a contar todo. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, contento. ¿Cómo van las energías? Bien, contento de hablar de este tema que es uno de los temas que más me apasiona dentro de lo paranormal. ¿Ya? En lo personal, durante muchos años me tocó investigar propiedades de Catarina de los Ríos y Lispberger y hacer turismo paranormal también. ¿Turismo paranormal? Sí, Ya. en lugares donde se sabe que efectivamente tuvo Es que sus entiendo que tierras. sus tierras eran espacios muy grandes, que llegaban como hasta Ñuñoa algunas Sí, propiedades. pues yo sabía que la propiedad era en Ñuñoa. Macul, Claro, pero ella vivía en Granero, Santiago. Ya. Santiago Centro y otras partes del país. Era una persona ícono de la época y se fue transformando a lo largo del tiempo como un ícono del feminismo, de la leyenda mujer. urbana, todo. ¿Por qué? Porque era una mujer totalmente, más allá de ser conservadora, era contestataria para la época. Estamos hablando de la época de la colonia en nuestro país. Los Ríos y Lispberger nace en 1604 y fue muy... Yo siempre soy muy defensor de su imagen, si bien se tejen una serie de leyendas, de mitos. Soy defensor en el sentido de que para la época era impensado que una mujer tuviera dominio y poder sobre la política, sobre la religión, sobre lo social, sobre el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Como ella tenía todo eso, tenía dominio por sobre todas las cosas y sus pares, al ser mujer, ¿qué es lo que pasaba? Era totalmente satanizada.
se empezó a rumorear que hacía pactos con el diablo, y esto nace a través del libro de Benjamín Vicuña Maquena, que escribe sobre su familia, en donde empieza a tejer toda esta serie de rumores de... Y eso fue de 250 años después, pues son de épocas muy distintas. Por supuesto. Vicuña Maquena con la Quintrala. Sí, ahora bien, es bien sabido también de que, si bien la defiendo, tampoco fue una blanca paloma, porque se sabe que en su testamento, bueno, partamos porque esto no es una simple leyenda. Catalina de los Ríos es real, pasó de verdad. Realmente existió en nuestro país. No es como algún personaje que se diga que existió, pero no, ella realmente existió. Y dejó su testamento, y que hoy en día la gente puede acceder a su testamento yendo al Archivo Nacional y puede ver. Obviamente el testamento de ella no está escrito de su puño y letra, porque ella no sabía escribir ni leer. En esos tiempos se utilizaba un escribano público. Claro. Entonces, claro, ella, dentro de lo que deja de su testimonio, es dejar más de 1000 misas pagadas. Pide expresamente, y aquí voy a derribar otro mito, porque realmente es una realidad. Ella pide expresamente ser sepultada en la iglesia de San Agustín. Siempre se ha hablado de esto como un rumor, pero no, ella lo pide expresamente en su testamento y lo deja pagado. Incluso ella pide ser sepultada con los hábitos de la iglesia. Entonces, fue una persona que en vida, antes de fallecer, estuvo muy preocupada de obtener el perdón. Incluso dejó gran parte de sus riquezas para distintas iglesias. Si uno los ve objetivamente, la persona que hace este tipo de cosas es como porque tiene miedo de algo, de ser juzgada, de irse quizás, no sé, llamémosle infierno. Claro. Pero lo que ella quería era ser salvada por algo que realizó. Y ahí hay un detalle importante en la línea de lo que tú dices, porque estamos hablando de una época donde no habían cementerios públicos, eran solo cementerios religiosos, y la gente más pudiente la enterraban en las propias iglesias. Pero si era una persona que vivió desafiando a Dios toda la vida, no creo que la hayan aceptado. Por eso era una contradicción, ¿no? Por eso quizás ella hizo, o sea, yo creo lo de dejar las misas pagadas en... Sí, bueno, aquí me voy a ir hablando de la parte religiosa. El Cristo de Mayo es altamente vinculado con Catalina de los Ríos Silíspere. El Cristo de Mayo todavía uno lo puede ver, que en la que ella tira exactamente en el cuello. Sí. Y que aquí hay dos versiones. Hay una versión que especifica de que el Cristo de Mayo perteneció a Catalina de los Ríos Silíspere, y la versión que yo la avalo como real, dentro de lo que yo creo, es que el Cristo de Mayo nunca perteneció a Catalina de los Ríos Silíspere, sino que con el terremoto, cuando se viene toda la iglesia de San Agustín abajo, lo único que queda en pie es la imagen de Cristo y la muralla de Cristo. El Cristo lo único que sufrió como daño es que la corona de espina que tenían en la cabeza se le va al cuello. Entonces, la versión dice que Catalina de los Ríos Silíspere se ofrece para tenerla en sus caballerizas, que las caballerizas han estado con Agustina justo al frente a la iglesia de San Agustín. Ella se ofrece para tenerlo ahí. Y aquí hay una versión bien cruel, porque mencionan de que en un momento Catalina de los Ríos Silíspere, que era azotando a uno de sus esclavos, se da vuelta y justo hacia su espalda tenía la imagen del Cristo, y la imagen del Cristo de Mayo tiene una mirada bien particular. Si uno la va a ver hoy en día, no es como las otras, es muy distinta, es muy distinta. Otra expresión. Entonces, claro, tiene una expresión distinta, y ella, como no soportaba de que ninguna persona la mirara feo, ni menos un hombre, ni menos en su propiedad, manda a sacar hacia la calle a este Cristo de Mayo. Entonces, esa es la vinculación entre este personaje histórico de nuestro país y esta imagen religiosa. Yo me recuerdo, porque tú sabes que han habido dos producciones audiovisuales, una de los años 80 con Raquel Argandoña, después se hizo una teleserie con Claudia Di Girolamo, pero la escena que tú describes está en la versión de la Raquel Argandoña, cuando ella como que reta al Cristo. Y lo reta con fuerza. Pues, ¿qué me miras? Sí, bueno, Raquel en varias oportunidades se ha referido a esta serie, y ella menciona que le tenía mucho respeto a Catalina, se encomendaba a ella, hizo unas sesiones como de espiritismo antes de empezar a grabar. Hemos hablado del tema. Y en una circunstancia, en algún momento, ella menciona que si tuviera que volver a hacer algo gratis de su trabajo, sería volver a encarnar el rol de Catalina de los Ríos Silíspere. Hasta el día de hoy habla de este personaje con mucho cariño, mucho respeto también. Oye, querido, tenemos otra pregunta, porque siempre hay una duda. Ella, desde
¿desde cuándo empezó a tomar este rol de tan despiadada, déspota o como fuera? Y por qué en un minuto después realmente como que se dio cuenta que lo estaba haciendo mal y por eso hace... Se habrá cruzado la línea de verdad, porque en ese minuto, acuérdate que teníamos esclavos, había un porcentaje pequeño de población negra que podría haber traído la santería. ¿Cruzó esa línea, tú crees? Sí, bueno, dentro de lo que se habla de esta parte mística, esotérica, de leyenda, es que ella hacía pactos con el diablo. Y aquí viene algo curioso, porque una de las cosas que supuestamente ella pactó es ser una de las personas más adineradas de la época y ser recordada hasta los últimos días de la historia. Y han pasado más de 500 años y todavía estamos hablando de ella. O sea, efectivamente obtuvo como esa petición que ella tuvo. Eso es bien curioso. Y bueno, una de las personas que la crió, que era parte de sus empleadas, la induce al mundo de la magia, de la magia negra, de la hechicería, que esto no es un tema que se viene hablando en la actualidad. Y en esa ella época nace en menos 1604 y anterior a su nacimiento en nuestro país ya se hablaba de estos temas, ya se practicaba la hechicería, distintos tipos de brujería. Por ahí nace el vínculo de Catalina de los Ríos y Lichtenberger con el tema del misticismo, de lo esotérico. Y bueno, siempre tuvo una forma de ser bien dura. Ella, hay que entender que destacaba por sus rasgos físicos o ¿Se casó ella? Sí, mira, se habla de la pareja, ¿verdad? No sé si está matrimonio, que tuvo su familia, se habla de un hijo. Pero sí, eso te iba a preguntar, la verdad. Un hijo fuera del matrimonio. No, es que él tuvo un hijo que tiene un hijo que falleció. Que falleció. No sé por qué falleció, la verdad, su hijo. Pero todo esto que ella hizo tiene relación, porque también se decía que de que su hijo falleció, se puso peor todavía. Pero por eso te preguntaba, ¿en qué minuto empezaron a dar las primeras como señales claro, de que ella hacía cosas que no eran tan normales para la época, para ninguna época, la verdad? Y después, ¿en qué minuto pasa a arrepentirse, a darse cuenta que efectivamente no estaba bien y a tomar esta decisión? O quizás tomó la decisión solamente para poder ser enterrada. No. Ella desde pequeña mostró rasgos distintos a la sociedad. Volvamos al tema físico. Ella era una mujer muy pálida, de cabello rojo, colorina. Entonces, imagínense con sus vestidos, ella de donde se viera destacaba por sobre las demás personas. Entonces estaba acostumbrada a obtener literalmente lo que ella quisiera. No permitía que ningún hombre le dijera que no. Está acostumbrada a eso. Incluso gente de propios religiosos. Los religiosos le decían que sí a todo lo que ella quería. Desde lo social, la parte sexual también, que se comenta mucho. Pero ya... Tuvo mucho amante. Claro, era bien desapegada con su familia también. De hecho, en su testamento hace mención al fallecimiento de su hijo, que fallece a una corta edad, pero no tiene claro en la edad de que fallece su propio hijo. Entonces eso habla de un desapego emocional o una frialdad dentro de su manera de ser. Se le acusa de haber envenenado a su padre comiendo, mientras comía pollo, que le había envenenado el pollo, de mutilar a sus trabajadores. Dice que había matado alrededor de 40 personas. Exactamente. Y ya en el hecho de su fallecimiento, unos 10 años antes, ya empieza a tener como un escarmiento de lo que había sido. Se empieza a preocupar. Empieza a preocuparse de su salvación, de su alma, de su descanso. ¿A qué edad murió? A los 60 y tantos. Falleció en 1666. Pero para la época igual. Era harto, era bastante. Harto. Y bueno, era tanto el poder que ella tenía frente a la justicia, a lo social, lo económico, frente la política, que su condena, tiene una condena finalmente, pero esa condena llega 10 años después de haber fallecido. Es decir, lo aplazó tanto que finalmente tuvo una condena quizás espiritual, pero frente a la justicia jamás fue condenada. ¿Y fue una condena de la iglesia? De la justicia. De la justicia. Ordinaria. Fue por la muerte de una persona, ¿no? Sí. Bueno, se le acusan más, pero una fue la que no fueron todas. Sí. Y cuando ella estaba un tanto asustada, dentro de lo que cuenta la leyenda, es que bajo sus caballerizas tenía túneles
para moverse a distintos lugares de Santiago. Y efectivamente, hace años atrás me tocó hacer un tour, durante algunos años, un tour nocturno paranormal en el edificio que está en Estado con Agustina, donde antiguamente, antes de pandemia, existía un restaurante en el -1, que era muy conocido, restaurante tipo buffet, bastante grande. En ese lugar, bueno, hay una muralla hasta en la actualidad originaria de la época de Catalina de los Ríos Solís, porque todo el lugar fue remodelado. Por supuesto, el edificio que vemos hoy en día no existía, pero en el subterráneo hay una muralla original que fue pintada, tiene como algunos adornos, pero había una puerta que daba directamente hacia la iglesia de San Agustín, directamente hacia... O sea, podía ir por el túnel ella. Ella se movía bajo tierra. Hoy en día esa puerta uno la abre y es para guardar escobas, basureros. Una bodega, una mini bodega, pero eso era originaria como túnel de la época de la Quintana. ¿Y tú que has estado ahí, se siente una energía diferente? Hay una energía bastante densa. De hecho, nos comentaban que cuando iban los comensales estaban almorzando, horario de almuerzo, cualquier día de la semana, y muchas veces veían cómo se movían los vasos de las mesas, o cuando hacíamos los tours muchas veces se empujaban a la gente, les tiraban el pelo. ¿En serio? O sea, y había una tradición que cuando funcionaba el restaurante, el último trabajador en cerrar, cuando se iban todos, tenían la tradición de despedirse, y desde adentro muchas veces, desde el centro del restaurante, le respondían, le decían chao, a veces incluso nombraban al trabajador por su nombre. O sea que yo me muero de susto. Fíjate, está la foto del Cristo de Mayo que nuestro equipo de dirección aquí lo tiene. Lo pudo rescatar, ¿cierto? Para que lo podamos ver para la gente que no lo conoce. Sí, porque es un Cristo que está todavía en exhibición. Todavía está. Y bueno, todos los 13 de mayo lo sacan en procesión. Claro. Está en la iglesia de San Agustín, ¿no? Está en la iglesia. Durante mucho tiempo estuvo escondido dentro de la iglesia, sobre todo cuando fue el tema del estallido social. Hace poco tiempo atrás, 1 año, 2 años, lo volvieron a poner públicamente a la vista de todos, y se está haciendo esa procesión. Claro, que tú sabes que se decía lo llevan antes hacia la Plaza de Armas. De que si no había procesión del Cristo de Mayo durante 1 año, por cualquier razón, había terremoto. Era señal de que había venido un terremoto. Pero la pandemia era un poco esto, porque en el fondo la pandemia fue la que comenzó a suspender estas procesiones. Sí, bueno, durante mucho tiempo coincidió en que cuando no lo sacaban después habían terremotos, habían catástrofes naturales, pero con el último tiempo se perdió algunas de las procesiones por el contexto social que se está viviendo y por la pandemia. Por ende no hubo procesión y no pasó nada después. Entonces ahí como que se desmiente un poquito esta creencia que estuvo instalada en nuestro país por muchos años. No, y aparte que en esa época, ese terremoto en particular que dejó este Cristo en la forma en que lo estamos viendo, imagínate, estamos hablando de 4 o 5 siglos atrás, no había luz, no había generadores, nada de esas cosas. Incluso los postes con una lumbrera no eran mucho. Entonces, la verdadera tragedia se supo al día siguiente. Cuando llegó la luz del sol, y uno veía que Santiago estaba en el suelo y cientos de personas muertas. Sí, bueno, las estructuras de esa época eran completamente de adobe. Entonces todo se vino abajo, falleció mucha parte de la población de Santiago, pero el Cristo de Mayo quedó intacto. Y bueno, bajo la forma que tiene el Cristo de Mayo, todavía hay gente que no se explica cómo la corona pasó de la cabeza. Es el gran mira, de hecho, cuando tú lo dijiste, yo dije, ¿cómo esa corona? Porque no me da el cálculo. No, y ni siquiera se trizó el rostro, que podamos decir, quizás el rostro. Claro, es que fue como que se lo hubieran sacado y se lo hubieran puesto. Exacto. Y bueno, quedó en pie el Cristo de Mayo, y cuando intentan removerla y ponerla en su posición original, nuevamente viene otro movimiento muy fuerte, y ahí ahí nace esta creencia de que no hay que moverla. Claro, sí, cuando lo dijo yo le dije, pero es que cómo no me da la logística de hacer ese movimiento. No, es potente. Oye, ya decíamos, está en la serie que hizo Raquel Argandoña en los 80, la teleserie que hizo Televisión hace unos 15 años. Pero ¿qué libros tú recomiendas para dar una perspectiva más objetiva de lo que fue la vida de la Quintrala, que la gente que nos está mirando pueda recurrir? Hay muchos mitos, muchas cosas que como lo más real en el fondo. Mira, yo recomiendo completamente leer sí o sí el libro de Benjamín Vicuña Maquena. Si bien él instala toda esta leyenda de Catalina. Le puso color porque quería que el libro fuera bueno. Claro, y lo logró. Claro, entonces es un libro histórico que uno puede leer, y si tienen la posibilidad de ir a leer
el testamento original, yo recomiendo que lo hagan sí o sí. Que también está disponible por la web, en la Biblioteca Nacional, online está disponible. Y ahí uno se entera de muchas cosas que uno creció creyendo como un mito, como una leyenda, pero ahí uno se entera que realmente sucedió, que realmente es parte de la realidad de lo que sucedió en torno a este personaje histórico. Pero si tienen la posibilidad de ir a leerlo, el testamento original, ya por un tema energético es algo totalmente distinto. No es lo mismo leerlo por la web a tener el documento original en tus manos. El restaurante cerrado ahora. ¿Dónde ya vivían? No puede ir para allá uno. No está funcionando. Pero el edificio donde está... Parece que se cambió para acá. Sí, donde se construyó, donde estaba originalmente sus caballerizas, es un ícono de lugar embrujado en nuestro país. Es uno de los edificios con más actividad paranormal que existe en Chile. ¿En serio? ¿Y las series que mencionabas tú, la de Raquel y la de Claudio, se pueden ver en alguna plataforma? En YouTube. En YouTube, está todo en YouTube. Sí. Ya. ¿Y las recomiendas? Me gusta bastante la de Raquel. Ya. Sí, porque tiene toda esa ambientación como antigua, pues fue grabado hace mucho tiempo atrás, pero siento que ella se metió mucho en el personaje y tiene todo este misticismo atrás de haber acudido a mediums de sesiones espiritistas como para obtener parte de la esencia de Catalina de los Ríos. Lo logró, está logrado. ¿Y lo logró? Lo logró. Sí, gran personaje. La Quintrala del siglo XXI. Muy bien. Calito, muchas gracias. 17 en Santiago o Ciudad Región. Santiago. No, mira, todo Santiago merece. Todo en Santiago, si le hagamos la fonda. Gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Sí, oye, y a la vuelta. Sí, pues está la Marili Peralta ya. Vamos a hablar del evento Tierra. Exactamente, a la vuelta del corte.